Que pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes los que nos están viendo en este live. Les saludamos especialmente en esta tarde noche para todos nosotros, donde iniciamos una serie de conferencias para prepararnos para nuestro curso de verano que tendremos en el mes de julio. Y el día de hoy queremos iniciar estas conferencias con una persona maravillosa que nos ha dicho que sí estaría con nosotros y nos causa gran alegría. Ella es la doctora María del Pilar Silveira, una gran amiga, una gran teóloga, una gran referente también en estos temas. Ella es uruguaya, es doctora en teología por la Pontificia Universidad Javeriana, es subdirectora de la escuela en el Boston College, en el Close School of Theology and Ministry, y es escritora en temas de teología y en temas de mariología. Y bueno, su currículum es demasiado grande y nos llevaríamos una hora a presentarle aquí, así que mejor solo con eso. Bienvenida, Pilar, con este tema interesantísimo, sobre todo en esta Pascua que estamos viviendo, el tema de las mujeres y la resurrección. Ella es experta en estos temas, sobre todo hablando de la mujer, hablando en el tema de fe y teología. Y pues bueno, nos da muchísimo gusto que estés con nosotros, querida doctora María del Pilar Silveira. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación, Edgar, Ricardo y todos los aquí presentes. Para mí es un gusto estar con ustedes. Voy a compartir pantalla para iniciar nuestro tema, el tema que hablaremos en este día de hoy sobre las mujeres y la resurrección, ¿no? Es un tema muy interesante, justamente por porque nos involucra a nosotras y como dijo Edgar, en este tiempo en el que estamos celebrando todavía el misterio pascual, ¿no? Entonces, o sea, si hablamos de resurrección, comenzamos diciendo que es un acontecimiento histórico, es un evento sin precedentes en la historia de la humanidad. Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué Jesucristo resucitado, que es el mismo que fue crucificado, se aparece primero ante mujeres pobres, marginadas e invisibles según la cultura patriarcal de la época? Y por eso vamos a hablar de la definición de la resurrección, del espíritu del Verbo encarnado, que es el espíritu del resucitado, ¿no? Y las mujeres, y nos vamos a responder también la pregunta, ¿qué implicaciones tiene en la vida cotidiana la fe en la resurrección de Jesús? Entonces, en la introducción vamos a hacer una definición de resurrección partiendo de un texto de González Faust que me parece que es importante porque dice que en la ya larga historia del espíritu humano y de sus variadas y exuberantes manifestaciones, hay un pequeño dato que no puede negarse. Nunca, en ningún lugar y de nadie se ha afirmado algo similar a lo que la fe cristiana profesa de Jesús cuando dice que resucitó entre los muertos. Entonces, estamos hablando de un acontecimiento que ha marcado en la historia de nuestra fe católica algo nos llega hasta hoy, porque nosotros recibimos esa fe. Y la pregunta y la afirmación importante es justamente que si Cristo no resucitó, es vana la predicación y somos los más desgraciados de todos los hombres. Eso es lo que dice de los hombres, las mujeres, o sea, de la humanidad. Eso es lo que dice San Pablo. Y también, si Cristo no hubiera resucitado, también estaríamos diciendo que Dios nos ha mentido. O sea, que el mismo Jesús ha dicho algo que no ha podido cumplir y que también nos pondría o sea, en cuestionamiento si esta fe sería realmente útil o si realmente tendría un sentido nuestra fe católica, nuestra fe cristiana, nuestra fe en el Hijo de Dios, hecho hombre. Entonces, al hablar de resurrección, nosotros hablamos la misma palabra resurrección, para hablar de ella tenemos que hablar de la vida, ¿no? Y porque hablamos de la vida, hablamos también de la muerte. O sea, partimos de que cada persona tenemos un llamado a vivir, o sea, a ser parte de esta historia, naciendo, viviendo, muriendo, y en el caso de Jesús, pasando de la muerte a la resurrección. O sea, que la resurrección no es un acontecimiento aislado, o sea, sino que tiene que pasar. O sea, la vida humana, o
sea, la vida humana engendrada de Jesús tiene que pasar por un acontecimiento histórico para poder hablar de resurrección. Y muere, o podemos decir, la muerte, se habla de muerte cuando se habla de que una persona ha nacido o está viva. Un experto sobre las enfermedades terminales y sobre el acompañamiento de los enfermos, el doctor Eric Borne, dice, ¿de qué muere una persona? Muere de estar vivo. O sea, la relación entre vida y muerte en los seres humanos está totalmente relacionada. Y al principio, como no había una palabra específica para describir o para describir cómo se puede hablar de esta situación, se hablaba también de reviviscencia, pero esa palabra tampoco se podía como entender, porque si reviviscencia daba la sensación de que una persona volvía a la muerte, o sea, de la muerte volvía a la vida, pero volvía a morir. En el caso de Jesús, cuando hablamos de la muerte de Jesús, como dice en la carta de los Romanos 6:9, que Cristo resucitado ya no muere más porque la muerte no tiene dominio sobre él, se está hablando de esa situación, de ese pasaje que podemos decir que no se puede medir históricamente en un momento específico, pero que sí pasa por la historia humana, o sea, es un suceso histórico real que toca y marca la historia y que hace que el mismo cuerpo de Jesús, el mismo cuerpo del resucitado, sea el que se da a conocer y a su vez el que es exaltado a la derecha del Padre como para describir el lugar que ya ocupa, que no ocupa un lugar físico, de nuevo en la realidad histórica y humana, ¿no? Entonces el cielo vendría a ser como el lugar de ese cuerpo espiritual, de ese Jesús que pasa de la muerte a la vida, viviendo y no muriendo más. Entonces también cuando hablamos de resurrección, podemos describir esta realidad, ¿no? De alguien que pasa por la vida, por la muerte, vive para siempre y que le podemos decir que otra manera de describir que es un acontecimiento escatológico, es una realidad que sucede en términos teológicos ya, pero todavía no. O sea, Jesucristo está vivo, pero todavía no se ha completado totalmente porque todavía estamos aconteciendo la realidad histórica. O sea que hay como una tensión entre lo que sí sucedió y lo que sucederá para siempre al fin de los tiempos, digamos así. Por eso hablamos de una acción meta histórica. Y si hablamos de relación entre vida, o sea que para hablar de resurrección hay que hablar de vida, eh, también aquí entra en juego el lugar y el espacio de la mujer, ¿no? De las mujeres, porque el Hijo del Hombre, si bien, o sea, las mujeres tenemos la capacidad de engendrar, y aquí las mujeres podemos, en nuestro cuerpo, es el lugar donde puede habitar una vida nueva, ¿no? eh, y la, y la relación de esa vida al inicio, de la gestación, hay una codependencia del cuerpo de la madre y también en el cuidado del niño que necesita la alimentación para poder sobrevivir y para poder desarrollarse un ser humano para comenzar a seguir su evolución, ¿no? Entonces, en ese acontecimiento, aquí el lugar en la vida, en la capacidad de engendrar y en la experiencia vital de dar vida, en el cuerpo de la mujer ofrece ese espacio donde habita la vida y allí hablamos de Jesús que encuentra en el cuerpo de una mujer, o sea, el Hijo de Dios, que se encarna en la persona de María, ¿no? Entonces, en este acontecimiento podemos decir que Jesús resucitado, eh, antes o sea, de resucitar, se encarnó en María en este acontecimiento que dio inicio a su vida y desde esa comprensión de lo que sucede en la encarnación podemos comprender un poquito más, acercarnos a este misterio de la resurrección. Entonces, vamos a hablar, o sea, cómo se relaciona
en este acontecimiento de la encarnación, donde el espíritu del Verbo encarnado se hace, habita en el cuerpo de María y por eso cuando nos referimos a Jesús resucitado, tenemos que detenernos en María, en el acontecimiento del inicio de la vida de Jesús, para comprender el acontecimiento de la Pascua. Eh, la premisa en la cual podemos comprender y relacionar encarnación y resurrección es que hay resurrección, digamos, porque hubo encarnación, ¿no? Y la encarnación de este hijo se hizo en una mujer, como lo dice Lucas, en 1:26-38, y es donde dice, el Espíritu vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, Lucas 1:35, y el Espíritu, que es el dador de vida, es capaz de crear una vida nueva, una vida que lata en el vientre de María, y el consagrado que nazca llevará el título de Hijo de Dios. Entonces, en el vientre de una mujer que tiene capacidad de engendrar, allí acontece esta nueva vida, ¿no? Y Pablo se refiere a este engendramiento en Gálatas cuando dice, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer para rescatar a los que se hallaban bajo la ley. O sea, nacido de mujer no dice nacido de María. O sea, le da el título de mujer para no solamente referirse a una situación biográfica, sino a que necesitó de ese lugar, de ese cuerpo, digamos, para ser engendrado, ¿no? El hecho de nacer de una mujer significa también que el Hijo de Dios se insertó plenamente en la humanidad y en la historia, haciéndose en todo semejante a los hombres, como lo dice la carta de Pablo, ¿no? Por eso podemos decir que es la mujer misma, es decir, toda mujer, la que en María ve reflejada su auténtica dignidad, y María es aquí la mujer por autonomacia. Otro aspecto importante es que la encarnación se hace realidad en las situaciones que están creadas naturalmente para ello. ¿Qué significa esto? Que el útero de María está creado como el cuerpo de una mujer, tiene esa capacidad, ¿no?, de recibir, ¿no?, de recibir una nueva vida. Y en el caso de María, esta fecundación se da porque ella también acepta, ¿no? Y lo describe la palabra de Dios como que fue cubierta por su sombra. Podemos decir que la encarnación es suavidad, es amor, es ternura, es un don, es una experiencia de alianza, la primera alianza de Dios en la historia humana realizada en el cuerpo de una mujer, ¿no? Donde también allí es un misterio donde, que toca las fibras humanas y las divinas al ser abrazadas en el Hijo, y hermano nuestro y divino, ¿no? O sea, en lo profundo del centro de esta mujer, ¿no? Lo humano y lo divino se relacionan desde el cuerpo de María, y el fruto de ese encuentro, o sea, de esa experiencia, es la alegría de esa alianza, ¿no? La palabra clave, y desde también donde esta nueva vida está en ella, pero a su vez no le pertenece. Hay también como una acción trinitaria que se produce en su seno, ¿no? O podemos describirle con otras palabras, el ser cubierto por ser cubierta por la plenitud de la vida, como con esa sombra que no la enceguece, sino que le permite ver también desde los ojos de la fe esa presencia del Espíritu, es decir, como un beso, como una manifestación de Dios que puede ser acogida desde esa realidad humana. Y María se deja tomar, se deja abrazar y se deja poseer por esa presencia de Dios. O sea, se da una alianza en diálogo entre una mujer
y la acción de Dios, o sea que no es tampoco una acción sola de ella, sino que necesita de un otro, que es la acción trinitaria, ¿no? También podemos decir que vale decir que en esta primera alianza también eh, se hace en una naturaleza virgen. ¿Qué significa esto? Es decir, que lo que no ha sido tomado, lo que no ha sido habitado por Dios, tiene la posibilidad de ser habitado y desde allí empezar a engendrar una nueva vida. No es mágico, o sea, hay una disposición, digamos, humana, biológica y una acción de Dios que le da plenitud, ¿no? Otro aspecto de esta acción es que lo humano que está dispuesto para ser, para recibir a Dios, ¿no? Eh, También se habla de como una virginidad humana. Cuando hablamos virginidad humana, podemos hablar en la experiencia cristiana como esa experiencia profunda, de esa soledad profunda, la libertad más profunda que tiene el ser humano de abrirse a Dios y dejar de que Dios los habite. O sea, esa experiencia no solamente la puede vivir María, sino que desde ese acontecimiento cualquier ser humano que se abre, o sea, que abre su virginidad, o sea, su realidad humana, íntima, esa soledad más profunda donde solo Dios puede habitar en cada ser humano, desde allí se realiza una alianza y desde allí se comienza a comprender y a entablar una relación que da sentido a la vida humana. Entonces, no, podemos, en términos simbólicos, podemos relacionar el acontecimiento de encarnación y resurrección con esta simbología. En Belén contemplamos a un niño necesitado de la ternura, que es fácil verlo como muestran tantas imágenes con este niño de los bracitos abiertos en cruz, un bebé que necesita ser rescatado de su limitación e impotencia y donde es recibido por una comunidad, por María, por José, o sea que le dan auxilio, lo fortalecen, le dan lo necesario para crecer, encuentra un hogar y la gruta será el testigo de este acontecimiento donde vino por primera vez al mundo, ¿no? Luego lo vemos en la cruz con sus brazos abiertos, deseando, esperando la resurrección, de ser rescatado de la muerte, o sea, un hombre que necesita también del cariño de su comunidad, entonces podemos ver a los pies de la cruz una comunidad que en esa hora está sosteniéndolo, María, su madre, María Magdalena, el discípulo quien también Jesús quería y estaba allí. Y con la actitud que tiene Jesús es abandonarse, ponerse en los brazos del Padre y fue rescatado de esa muerte, ¿no? Y entonces, como símbolo también, eh, cuando Él resucita, vuelve, al resucitar vuelve plenamente humano, glorificado, es ese mismo que se encarnó, es uno de la Trinidad y vuelve hay también un cambio en la Trinidad, porque no solamente en el momento de la encarnación, sino en el momento también de la resurrección, porque un ser, o sea, el Hijo de Dios encarnado vuelve glorificado, ¿no? Entonces, la tumba seguirá siendo como un signo de ese lugar solitario, testigo de ese acontecimiento de la resurrección que nadie contempló, al igual que el útero vacío de María, que será testigo del engendramiento de la única vida que acogió la de Jesús y que lo que sucedió en esa intimidad, que no hay, no hay otros testigos más que lo que allí sucedió. Em, y para continuar, seguimos relacionando esta realidad del resucitado. Ya vimos el resucitado en la relación entre resurrección y encarnación, el lugar de María como la mujer que, el lugar de representado, ¿no? Que le da vida, este, en las mujeres como aquellas que estuvieron y esa relación que en esa cultura patriarcal donde las mujeres estaban limitadas a estar encerradas en el ámbito solamente de sus maridos, ¿no? No tenían mucha relación
con otras, con la sociedad. Jesús rompe esquemas y el esquema que rompe es justamente el poder relacionarse con las mujeres de una manera que las libera y les devuelve su auténtica dignidad. La experiencia que él tuvo primera, con la primera mujer que fue su madre, también le liberó, o sea, le dio la oportunidad de relacionarse desde la relación de hermanas, discípulas, de hijas, como muchas veces le llamó, y cuando decimos cuál sería la razón, ¿no? De por qué a las mujeres son las que el primero se apareció, o sea, les dio como la certeza de que estaba vivo, ¿no? Podemos decir que ya venían como a las mismas con las que habían participado, habían comido y bebido con él también, o sea, en su vida histórica, aquellas que eran las pobres, las últimas, las despreciadas, las que no eran consideradas importantes, ¿no? Y la que al encontrarse con él, al creer en él, al decirle y al encontrar un sentido en sus vidas, marcadas por tantas situaciones muy fuertes como la viudez, el ser también solteras, el estar también casadas y también estar en situaciones que no estaban limitadas solamente a las tareas del hogar, les abrió un horizonte nuevo, tanto que hizo que ellas mismas lo siguieran a donde el maestro iba, ¿no? Entonces, en la hora de la resurrección, en la hora de la muerte, también las mujeres significaron para esa cultura patriarcal donde no eran consideradas importantes, aquellas más inofensivas, aquellas que no presentaban ningún peligro, las que estaban acostumbradas a ungir cuerpos de muertos, las que estaban acostumbradas a lidiar también con la sangre, por tener también ellas en su propio cuerpo contacto con la sangre, ¿no? Las que ya no se consideraban impuras, sino que se consideraban hijas o hermanas. Entonces, las mujeres también, aquellas seguidoras y discípulas de Jesús, lo siguieron al maestro hasta en las situaciones de dolor, en la hora más desgarrante, digamos, porque tampoco ellas tenían nada que perder. O sea, ya durante la vida pública, habían ido perdiendo, digamos, la vergüenza o nada le podía suceder porque ya hasta públicamente habían sido amenazadas de muerte, como aquella mujer que iba a ser apedreada e iba a morir, y Jesús le dice que la perdona, ¿no? O sea que las situaciones que también estaban expuestas las mujeres a la muerte eran también situaciones bastante cotidianas, porque también podían morir en un parto, podían morir por transgredir la ley, o sea, eran las primeras condenadas, digamos así, y que no eran consideradas. Entonces, también ellas no tenían nada que perder de ir en esa mañana después de la muerte y de haber enterrado el cuerpo de Jesús, no tenían nada que perder de estar allí, ¿no? Y también es una manera de reconocer lo que ya Jesús había dicho, que los últimos también iban a ser los primeros de entrar en el reino de Dios, ¿no? Cuando Jesús inicia su vida pública, inicia hablando y poniendo de ejemplo una viuda, y también él tiene que pasar entre medio de los que están en la sinagoga porque se ponen muy violentos, cuando dije el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido, y pone el ejemplo de una viuda, de la fe de una viuda, hasta en ese momento se ponen en contra de Jesús. Y eh, la mujer que eh, también lo fue a ungirlo, o sea, a reconocerlo, bueno, él también se le aparece, y podemos distinguir también que ahí hay varios hechos importantes, así como decimos que una mujer lo acogió en su cuerpo en el caso de María, también desde la opción de una mujer que amaba a su pueblo, que amaba a su Dios, como viviendo ese primer mandamiento del amor,
y que creyó y era una mujer de fe y abrió a la esperanza de ese pueblo, podemos ver también que aquellas mujeres que no tenían, o sea, mucho que perder, sino que Jesús le devolvió la esperanza, le devolvió la fe en él, en el Salvador, tampoco sabían cómo era esa salvación que la iba a realizar, pero se sintieron en su cuerpo liberadas, sanadas, acogidas. También ellas tuvieron, o sea, y en el caso de la aparición a María Magdalena, esa capacidad de reconocerlo. Y también es bueno también tener en cuenta que cuando se habla de María Magdalena o cuando se habla de la samaritana, muchas veces, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, las mujeres también representan a una comunidad, o sea, una comunidad de fe. Entonces, no solamente en la figura, digamos, como podemos decir que en la persona de María podemos decir la humanidad que recibe al Hijo de Dios, también podemos decir que una comunidad de personas que fueron las mismas que lo siguieron, o sea, y que ahí también se encuentra el sentido de la encarnación y la resurrección. Jesús no se iba a aparecer o se iba a dar a conocer a personas que no tenían una experiencia o una relación antes con él, porque justamente hay como así como dijimos, la encarnación se da en lo que está dispuesto, predispuesto, un cuerpo femenino dispuesto a ser, a engendrar, bueno, un cuerpo muerto que tiene la posibilidad de volver a vivir. O sea, la resurrección se realiza en algo que está dispuesto, digamos así. Bueno, la aparición, siguiendo esa misma lógica, del resucitado se realiza en aquellos que ya había tenido una relación con ellos, o sea, que ya habían tenido una experiencia profunda de encuentro y que les había despertado y que ellos también lo seguían por la fe, por el amor y con la esperanza de que les diera una vida nueva, ¿no? Entonces, para concluir, en lo que hemos hablado rápidamente de estos acontecimientos, la pregunta que nos hacemos hoy, o sea, ¿qué implicaciones tiene en la vida cotidiana la fe en la resurrección de Jesús, ¿no? Esa pregunta es la que permanentemente nos hacemos, especialmente los cristianos, porque no, no, es algo que necesitamos vivir, ¿no? Ya hemos dicho que la encarnación y la resurrección en nuestras vidas, ¿qué significa? O sea, que para ser cristiano significa, ¿no? Eh, es dejar que el espíritu del resucitado, el espíritu de Jesús, se haga carne en nuestra vida, nos posea hoy para actuar como Jesús actuaría en nuestra historia. Al realizarse esa alianza en cada persona, en cada ser humano, en cada bautizado, que que se abre a esta experiencia, se actualiza esta experiencia en el bautismo, eh, y no basta solamente tener la gracia, ese carácter que se ha impreso en nuestro bautismo, esta presencia del Espíritu en nosotros que nos da la fe, la esperanza, sino que también necesitamos que ese Espíritu nos renueve, nos transforme, porque las situaciones de la vida nos hacen caer, nos hacen tropezar, ¿no? Y el Espíritu de Jesús, necesitamos, ese espíritu nos vivifica, nos hace pasar de situaciones de muerte a situaciones de vida, ¿no? Su espíritu nos hace vivir cada día con la fuerza de encontrar signos en situaciones, dar sentido a las relaciones concretas, a la vida concreta de nuestra vida. Entonces, ¿qué significa resurrección en nuestra propia vida? También sucede en lo que está naturalmente preparado, que para ello planifica la encarnación, digamos que estamos llamados a ser personas llenas del Espíritu, a ser personas que demos a conocer a los demás el sentido de la eternidad, o sea que no todo se termina aquí,
y encontrar también, no solamente, como dice el Papa, no es una salvación en soledad, sino en comunidad. Por eso estamos llamados a vivir en esta familia de los que estamos, de los que recibimos el Espíritu del resucitado, mostrando que es posible la fraternidad, que es posible la solidaridad, que es posible crear relaciones fraternas, o sea, concretas. Y también para resucitar es necesario también tocar realidades que son de muerte, ¿no? Nuestras limitaciones, nuestra finitud, y dejar que el Espíritu nos muestre cómo resolver esas situaciones, ¿no? Que suceden en nuestra vida. Y la resurrección es un hecho de fe, que implica nuestra fe, ¿no? Y también que implica una conversión permanente, así como aquellas mujeres que se encontraron con Jesús en su vida histórica, les cambió la vida, pero decidieron cambiar libremente, seguirlo y cambiar, ¿no? También en el acontecimiento, eh, como lo dice la carta, como lo dice los Hechos de los Apóstoles en Hechos 2:38, ¿qué debemos hacer cuando Pedro explicó y habló del querigma? Los demás preguntaban, ¿qué tenemos que hacer? Eso es una pregunta concreta y constante. ¿Qué debemos hacer para vivir en la resurrección? Convertirnos, abrirnos, dejar que ese espíritu, como en el seno de María, fecunde en lo más profundo de nuestra interioridad, de nuestra humanidad virgen, dispuesta a ser habitada por el Dios vivo, y dejar que ese Dios nos transforme y que creamos y que podamos ver a los que están a nuestro alrededor como hermanos, ¿no? Entonces, ¿qué, qué es lo que nos estamos invitados a vivir en este tiempo? Es como pidiéndole también a la Virgen, que ella que fue ese testigo silencioso de la muerte y la resurrección de su Hijo, también nos ayude a ser signos límpidos de Cristo resucitado entre los eventos del mundo, entre los eventos que nos toca vivir. O sea, este, hay muchas situaciones que necesitamos impulsar y dar vida, especialmente en este mundo atravesado por tantas situaciones de guerra, de marginación, de tantas situaciones que vivimos cada día, ¿no? Entonces, por eso hay una invitación constante a la conversión, y hay una presencia también de la Virgen, de María, que nos ayuda, y sabiendo que el ser cristiano, como dice Francisco, también es una gracia, y esa gracia solamente se percibe y se encuentra en el estupor del encuentro, o sea, ese encuentro que marcó la vida de María al ser cubierta por la sombra, que marcó la vida de las mujeres que siguieron porque se encontraron con el Maestro que les dio sentido, eh, y más cuando descubrieron que estaba vivo y que recibieron su espíritu. Es también la vida que nos está invitando la Iglesia a vivir, encontrándonos con este Jesús resucitado, y dándolo a conocer. Así que muchas gracias. Hasta aquí lo que tenía preparado para conversar con ustedes. Pues muchas gracias, Pilar. Siempre es un gusto también ver estas intenciones teológicas que nos ayudan a seguir reflexionando en nuestro caminar y que hacen que la teología también vaya siendo esa ciencia que ilumina cada uno de nuestros pasos en ese transitar histórico y que más que dialogar también la resurrección en esta cincuentena pascual, porque a veces se nos olvida el gozo de la Pascua Ujú.
en muchas ocasiones o pastoralmente se realza esta parte de la cuaresma y siempre pues organizamos retiros, charlas, tardes de oración en torno a la cuaresma y la Pascua, Quedamos efectivamente. exhaustos después de toda esa Semana Santa con la vigilia pascual. Ya que... Sí, 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 y pareciera que el gozo pascual se reduce precisamente a los actos de la Semana Santa y a esa noche Ujú, larga de la vigilia pascual. Y claro. pareciera que toda la cincuentena pascual, pues ya no se vive esa efusión y ese gozo. Y no nos damos cuenta que también la resurrección, que también la alegría produce la conversión. Ujú, Y no solamente el tinte, vamos a llamarlo un poco dramático, ¿no? ujú, Donde se reflexiona así el pecado. Y más que esta semana, pues tanto en la liturgia, pues vemos toda la reflexión que gira en torno al buen pastor ujú, y que sigue en los destellos de la Pascua. Y hoy, esta tarde ha sido pues también para tomarnos el pulso pascual y seguir reflexionando y cómo las mujeres que son testigos de la resurrección también nos alientan y ujú, nos animan a ser forjadores y ujú, como Francisco lo ha dicho o lo ha repetido a lo largo de estos meses, ¿no? A ser testigos de la esperanza. Y esto que tú nos has compartido nos ayuda mucho porque nos hace precisamente la gran vinculación entre la encarnación y la resurrección. Y sobre ujú, todo esta parte de lo femenino que nos has hablado y en ujú, particular del útero de María y la ujú, tumba. Y ahorita que tú hablabas sobre el silencio, ¿no? ujú, Y que precisamente y lo cantamos en la vigilia pascual, ¿no? ujú, Pues ese silencio de la noche que solamente ujú, ella conoció como que aconteció la resurrección y pues solamente el silencio que vio gestarse la vida en el útero de ujú, María. Pero al final de cuentas, la vida germina en silencio y en soledad, pero como ujú, terminabas parafraseando a Francisco, pero no se ujú, queda en la soledad, no se queda ahí claro. aislada sino que repercute en en la comunidad. Y qué bueno que estás con nosotros esta tarde, en esta jornada pascual que estamos viviendo y que nos anima a seguir caminando, a que la lógica de la fe se mueve precisamente a partir del acontecimiento de la resurrección, porque si sin la resurrección, pues como iniciabas tú, vana es nuestra fe, ¿no? O Ujú, algo más, claro. eh, se va a escuchar un poco más feo, ¿no? Pero en nuestro español, pero somos desgraciados, ¿no? O sea, Sí, claro. gracia, ¿no? Sí, Entonces, sí. esto nos ayuda y que el espíritu del resucitado, que sin duda alguna iluminó también tu jornada de estudio en preparar esta charla, esta Ujú, tarde de reflexión, estas líneas, y que tan ujú, amablemente accediste. Pues a mí me resta pues agradecerte gracias. esta tarde que has tenido con nosotros y que ha sido sin duda muy, muy fructífera. Confiamos y clamamos el Espíritu del Resucitado para nuestro caminar bautismal y pastoral. Gracias. Bueno, pues a mí también solo me resta agradecerte mucho, doctora Pilar, porque creo que ha sido unas instituciones teológicas muy bonitas. Además, yo estaba pensando mucho, ¿no? Y perdón que tome un minuto, Ujú, pero estaba pensando mucho precisamente en esto que decías al final, cómo vivir cotidianamente la resurrección. ujú, Porque parece ser que es el gran acontecimiento, pero lo dejamos ahí, o sea, como el grande, ujú, ¿no? Pero que claro. parece ser que en nuestra vida cotidiana no hay un impacto. Y yo me Ujú, quedaba pensando, ¿qué más cotidiano es la presencia de la mujer? La presencia de ujú, mamá, la presencia de las hermanas, la presencia de las personas que están a nuestro lado. eh, y precisamente, yo no sé, pero creo que la resurrección de Jesús
si hay donde impacta es en lo cotidiano de la vida Claro. comunitaria, de la vida familiar, ¿no? Ujú, En la comida, en el sentarnos a comer juntos, ¿no? O sea, al final de cuentas el resultado se aparece ahí en la comida, ¿no? Les ujú, prepara el desayuno. O sea, que en esta cotidianidad, donde la mujer juega un papel tan importante en la vida de la cotidiano, lo descubramos también en la encarnación del resucitado, como decías, ¿no? Que el espíritu del resucitado se encarne en esta vida cotidiana que tenemos. O sea, yo me quedo con eso y vaya, ujú. ha sido una jornada magnífica y te agradecemos mucho, Pilar. Yo estaba revisando las preguntas, pero bueno, no hay muchas preguntas y solo me queda Mm. agradecerte mucho esta tarde. Bueno, muchas Y, gracias. Y y no bueno, solamente, también. ¿no? También que estaba girándome ahí la ardilla, como decimos aquí en México. Decías algo muy importante. Hablar de resurrección también implica hablar de situaciones de muerte, Claro. necesariamente, Ujú, porque la resurrección no es un acto de magia y un acto ujú, que anula la historia, si bien la traspasa, pero no la anula. Y la resurrección hoy en día nos permite, y justamente queremos o estamos en esta línea para llegar a la jornada de verano que siempre tenemos en Paideia y hablar, reflexionar sobre el papel fundamental de la mujer. Y hoy en la iglesia creo que si bien Francisco ha tenido una intuición que permite hacer más visible a la mujer, no solo en el ambiente de su carisma de por sí ya femenino, sino en una participación eh, afectiva y efectiva dentro de la iglesia. Hoy la resurrección también nos permite hablar de ello, ¿no? Que ujú, muchas veces el papel de la mujer en la iglesia o la reflexión del papel de la mujer en la iglesia a veces queda ahí un poco marginado. Lo hay, no lo negamos, ujú. hay mucho, pero en ocasiones no se explota o no se lleva a vivir con tanta, con un espíritu de comunión y de sinodalidad ahorita. Y hoy hablar de las mujeres y la resurrección implica también retomar el papel tan importante en esta parte del caminar de la iglesia hacia la casa del Padre y que sin duda alguna hace pues un maravilloso enfoque, ¿no? La perspectiva femenina abre horizontes. Yo no sé qué hubiese pasado si María Magdalena no hubiese llegado corriendo allí a quitarles el temor a los discípulos, ¿no? Ujú, Porque es ella, ¿no? La que llega y claro, grita y no me imagino yo pues la situación de alegría claro, que causó y que efectivamente no, podemos decirlo aquí sin ofender, no fueron gritos de una persona que tal vez estaba alucinando, sino que fue es un semblante de paz, de alegría que motivó y que hizo que los discípulos confiaran y también fueran y se claro. arriesgaran a vencer el miedo. Siempre la perspectiva femenina es eso, ¿no? De dar vida, de gestarla y de alimentarla. Pues muchas gracias, Pilar. Gracias. Sabemos que eres amiga de este espacio de reflexión y esperamos y contamos con tu participación nuevamente en algún otro momento. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Chao, gracias por Bye. todo. Chao, chao.